En septiembre de 2023, El Salvador cumplió 2 años de haber adoptado la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal. El presidente Bukele argumentó que esta medida podría tener varios beneficios, como la reducción de los costos de remesas para los salvadoreños en el extranjero y el fomento de la inclusión financiera, ya que buena parte de la población no tiene acceso a servicios bancarios tradicionales. Pero no solo eso, la población de escasos recursos tampoco tiene acceso al Internet. Esta medida generó un gran interés y controversia a nivel nacional e internacional, ya que fue una decisión pionera que tenía el potencial de transformar la economía salvadoreña y al mismo tiempo planteaba desafíos y preocupaciones significativas relacionadas con la inestabilidad de las criptomonedas y la falta de regulación en el mercado. Aunque no se conocen cifras oficiales, el Bitcoin ha significado una inversión millonaria para el país. Cifras de la inversión Bitcoin: $150 millones del fideicomiso Bitcoin, $30 millones para el bono de bienvenida en la Chivo Wallet, 23.3 millones del proyecto Crypto Friendly, $121 millones para la compra de Bitcoins, $4.7 millones para la contratación de Athena. Total, $329 millones. Estas cifras fueron presentadas en septiembre de 2023 por la organización no gubernamental Cristosal, en su informe El Salvador y el Bitcoin, experimento fallido en transparencia y rendición de cuentas, donde enfatizan la opacidad que el gobierno ha tenido en cuanto a dar a conocer a la población los costos que ha tenido esta apuesta por la criptomoneda Bitcoin. Estos datos están basados en la limitada información disponible, principalmente a través de la cuenta de Twitter, ahora X, del presidente Bukele, los montos aprobados por la Asamblea Legislativa e información revelada en un proceso judicial en los Estados Unidos. Además de estas cifras de Cristosal, en ese mismo mes de septiembre, esta Asamblea Legislativa aprobó cerca de $2 millones para la agencia administradora de fondos Bitcoin. Era necesario registrar la información, es decir, darle seguimiento a todas las notas periodísticas que habían surgido desde el momento de la implementación del Bitcoin. Entonces empezamos a recopilar la información, a solicitar información, a darle seguimiento a cada una de las publicaciones y a tratar de verificar con las instituciones públicas la información que salía a la luz. Esto ha sido bastante complejo porque ha habido muchas negativas de información. Nosotros hicimos toda una recopilación de notas periodísticas y se evidencia que el contraste con el acceso a la información ha sido bastante limitado. Se ha tenido información, por ejemplo, se recogió información a partir de las mismas denuncias que nosotros habíamos recibido por el uso de la identidad de manera irregular en el caso de la aplicación Chivo Wallet. Se le dio seguimiento también a partir de los tweets del presidente de la República y a partir de la poca información pública que había y tratar de sistematizar, ordenar para ofrecerle al público una información lo más completa posible sobre, en este caso, el uso de la criptomoneda en El Salvador. La implementación del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ha sido un tema de debate continuo y ha generado una variedad de reacciones tanto a favor como en contra. Ha sido un experimento significativo en el mundo de las criptomonedas y ha atraído la atención de gobiernos, reguladores y turistas del Bitcoin que han visitado el país. Yo llegué a El Salvador el 11 de noviembre, ha sido maravilloso. Y más que El Salvador en ser el primer país en adoptar Bitcoin como moneda legal, hoy es catalogado como la capital del mundo del Bitcoin. Estoy aquí porque el mundo sabe que la gente puede gastar Bitcoin en El Salvador. Es una innovación fantástica y estoy aquí porque puedo utilizar mi Bitcoin. Y he aprendido español especialmente para estar aquí y utilizar mi Bitcoin. Es fantástico. These types of things are not only projects that are very important for the development of our country, but they're also a rebrand. It's also a rebranding. A rebranding that will probably cost hundreds of millions of dollars, and for us it will cost nothing because it's just, making bold and good decisions, and people will like them. We have got a lot of bad press and fake news and FUD, like FUD, like Bitcoiners call it. Sin embargo, para especialistas del área económica, la apuesta por el Bitcoin no es tan buena como la quiere hacer ver el gobierno de El Salvador, a través de su campaña publicitaria que promueve el Bitcoin. Esto queda comprobado
por una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA en junio de 2023, que muestra que casi el 85% de las personas encuestadas opinó que la incorporación de este activo digital como moneda de curso legal le ha ayudado poco o nada a mejorar su situación económica. Con respecto a la inclusión financiera, se tienen evaluaciones del Banco Central de Reserva en cuanto a inclusión financiera, tal vez no tanto referida a Bitcoin, sino a nivel general, pero muestran, si no estancamiento, incluso retroceso con respecto a la cantidad de personas que accesan a crédito, que tienen una pensión, que tienen un seguro, que tienen una tarjeta de crédito, que son los indicadores tradicionales de inclusión financiera. Entonces, por parte de esto, por ejemplo, las transferencias de remesas del exterior a través de billeteras electrónicas, que era otra de las apuestas que tenía Bitcoin como política económica, ahí también se muestra que menos del 1% hay una tendencia cada vez más negativa. De las remesas que vienen mensualmente, vienen a través de billeteras electrónicas. Entonces, en ese sentido, sí se puede decir con mucha contundencia que ha sido un fracaso en cuanto a esos indicadores. El tema Bitcoin es un hoyo negro en temas de finanzas públicas. Todo lo que está relacionado al Bitcoin ha sido declarado como información reservada, tanto los criterios de compra, no sabemos por qué se compra Bitcoin, no sabemos quién lo compra el Ministerio de Hacienda, lo compra Bandesal, lo compra Chivo, lo compra una persona, no sabemos quién lo compra, no sabemos a nombre de quién se compra, no sabemos quién lo administra, no sabemos a dónde está resguardado, qué empresa, qué billetera digital tiene resguardado eso. No hay ningún tipo de información pública oficial donde podamos saber exactamente o darle rastro a la contabilidad de Bitcoin, los fondos públicos usados en Bitcoin. Lamentablemente, la única fuente de información que tenemos son los tweets del presidente Bukele. No hay información en el Ministerio de Hacienda ni en ninguna otra institución pública que confirme la información que está en esos tweets, donde se anuncian posibles compras o se anuncia que se han hecho compras. Según la revista digital Panorama Económico, los fondos de los primeros 205 millones de dólares provienen de la reasignación de un préstamo de 600 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE para el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas. Es decir, que los fondos estaban originalmente destinados a dar créditos a micro y pequeñas empresas para su recuperación después de la pandemia. Es dinero que debería de haber ido para micro y pequeñas empresas, para la recuperación post-pandemia de micro y pequeñas empresas, que al final de cuentas es la red económica de este país, pero que no llegaron ahí porque se utilizaron para esta decisión de la implementación del Bitcoin. Ese es el tema. O sea, las pérdidas de Bitcoin no son solo porque el gobierno compró tanto y ahora está tanto. Las pérdidas de Bitcoin son todas estas oportunidades que se han estado perdiendo porque los recursos públicos se van para allá en lugar de estar financiando los derechos de la población. Si evaluamos esas compras a la fecha actual, todavía están cerca de 30-20% de pérdidas del valor al que él compró con fondos públicos esos Bitcoin, supuestamente. Y luego se tienen algunas transferencias de dinero a otra institucionalidad que se ha ido creando en estos años, como la administradora de fondos Bitcoin, por ejemplo. Entonces, en este año 2023, un poco más de 13 millones de dólares se han reorientado de otros lugares del presupuesto para llevarlo a la administradora de fondos Bitcoin, que todavía hay muy poca claridad de qué es exactamente lo que hace, pero también de qué es lo que está haciendo en función de las prioridades económicas de la población salvadoreña. Debido a la falta de transparencia del gobierno en el manejo del gasto público, no se tiene una cifra exacta de las pérdidas en millones de dólares que ha tenido el país en esta apuesta por el Bitcoin. De lo que sí hay certeza es de que en septiembre de 2021, Bukele compró 200 Bitcoin a un valor aproximado a los $50,000 por Bitcoin. Al mes de noviembre de 2023, el valor de un Bitcoin ha caído a los $36,000. Las pérdidas no solo son financieras. El hecho de estar usando Bitcoin o estar usando fondos públicos para comprar Bitcoin
eso significa que estás dejando de financiar otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si lo ponemos en comparación, estamos hablando de por lo menos 125 millones de dólares en compras de Bitcoin. El presupuesto de la Universidad de El Salvador es de 100 millones de dólares. O sea, podrías haber duplicado el presupuesto de la Universidad de El Salvador con lo que se ha utilizado de Bitcoin. El presupuesto del Hospital Rosales es de 65 millones de dólares. Has usado el doble del dinero para comprar Bitcoin que para financiar el Hospital Rosales. Ahí hay una enorme pérdida que no la puedes contabilizar solo en términos financieros, porque ahí hay gente que no pudo pasar consulta, que no tuvo medicinas, que tuvo enfermedades y que no pudo ser atendida en el hospital. Tenés a jóvenes que tienen que haber ido a estar en la universidad, estar teniendo formación universitaria para luego salir, conseguir trabajo, desarrollarse profesionalmente, que no lo están haciendo porque la universidad está desfinanciada. Entonces esos son costos que ya se están teniendo por estar utilizando fondos públicos en Bitcoin. Entonces, y esos costos son independientes del precio. El Bitcoin puede llegar a 100,000, a 1,000,000, a el precio que sea, ¿no? Pero a pesar que el Bitcoin llegue a 100,000 dólares, esos jóvenes ya se quedaron sin ir a la universidad. Esas personas que estaban enfermas ya dejaron, no pudieron pasar consulta. El Bitcoin no ha logrado popularizarse entre la población. Sin embargo, en lugares turísticos como la Playa El Zonte, sí es utilizado por los turistas extranjeros que visitan El Salvador. Y para empresarios locales, significa una ventaja para desarrollar sus negocios. En este momento yo le podría decir que el turista. Dándole un ejemplo de nuestro hotel, le puedo dar un 90% o 95% que es el turista. Pues gente que viene, le estoy hablando no solamente de Centroamérica, sino que le estoy hablando Europa, Suramérica, Centroamérica, Asia, África, de todos los continentes vienen y ocupan el Bitcoin, ¿verdad? Miren, en este momento muchos turistas están usando el Bitcoin, pero también lo están guardando por el hecho que quieren que suba, ¿verdad? Entonces, porque es una inversión, entonces no mucha gente lo quiere soltar. ¿Por qué cree que no ha pegado, como decimos nosotros, no ha pegado bien allá en San Salvador? Falta de educación, falta de confianza. En la vida uno tiene que tomar riesgos y desafortunadamente vemos muchos que no tomamos esos riesgos. Por eso está ese 1 o 2% que están en cierta categoría y no es porque no se pueda a veces, sino porque no tomamos ese riesgo. ¿Para quién es el Bitcoin? Lo que pasa es que definitivamente el Bitcoin no nació para los salvadoreños. Es decir, no es una idea pensada desde los salvadoreños y para los salvadoreños y para el beneficio de la población salvadoreña. Lo que hemos visto en todo caso son algunos inversores en criptoactivos interesados, no tanto ya en Bitcoin City, sino ya lo tuviésemos montado, ¿verdad? Desde cuando se anunció, creo que ya llevamos más de 1 año y medio de retraso de todo ese proyecto. Igual pasó con el tema de los bonos volcán, o sea, es decir, es algo que no terminó de pasar. Todo el marco regulatorio ha sido muy atropellado como se ha aprobado y definitivamente, como en otras ocasiones, habría que preguntarse para quién fue la propuesta, es decir, realmente para quién es que se ha estado gobernando y para quién surgen iniciativas como esta, para beneficiar a quién o a quiénes o a qué grupos, especialmente cuando lo que sí está claro es que no es a la ciudadanía, a la mayoría de la población. Bueno, a mí me parece que es con contundencia un gran fracaso de la política pública que se ha hecho en El Salvador en los últimos años. Lamentablemente, Bitcoin es quizás la única política económica que conocemos de este gobierno. Porque una política económica no es solamente la acción de, por ejemplo, entregar bonos en la pandemia o dar algún préstamo, sino que es algo un poco más integral, con más institucionalidad, con más intención. Y aunque de forma desordenada y poco técnica, pero Bitcoin creó institucionalidad y hay mucha intención o existió mucha intención de impulsarlo detrás. Entonces sí me parece que constituye una política económica pública, porque todo fue financiado con fondos públicos, la única política económica que ha existido de este gobierno
y quizás uno de los mayores fracasos que hemos tenido en los últimos años. ¿Hacia dónde va la economía de El Salvador? Después de la pandemia, donde fue la caída en 2020 y luego la recuperación en el 2021, ya para 2022 y 2023, lo que estamos viendo en términos económicos es que las tasas de crecimiento han regresado a ser las mismas que en la última década, que teníamos un promedio de crecimiento de 2.5 y en el 2022 crecimos 2.6 y en el 2023 las previsiones están entre el 2.1 y 2.6. Entonces, otra vez regresamos a las condiciones de bajo crecimiento. Eso nos dice que estructuralmente la economía no ha cambiado nada. O sea, se mantienen las mismas condiciones que la última década antes de la pandemia. Entonces, si las condiciones estructurales de la economía no han cambiado, pues tampoco podemos esperar cosas nuevas en el mediano plazo. Variables como indicadores de pobreza, protección social, calidad de la vivienda, acceso al agua, que son indicadores de derechos económicos y sociales, muestran retrocesos en los últimos años. Me parece que en ese sentido sí podemos decir que para la mayoría de la población salvadoreña su situación económica, tanto por el golpe de la pandemia como la inacción del gobierno en cuanto a abordar problemas como la pobreza, el hambre, la vivienda, las pensiones, de forma de ampliar la cobertura, etcétera, pues han agudizado la mala situación económica de la población. Según el informe de la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2022, 1.868.206 personas se encontraban en pobreza monetaria en ese año, un incremento del 6.24% en comparación con las 1.758.434 de 2021. Cuando decimos que alguien se encuentra en situación de pobreza, aunque los medidores son una línea de cuánto dinero tiene, pero incluso cuando se amplía esa perspectiva, lo que observamos es que la dinámica económica no permite que la población tenga lo suficiente para vivir dignamente. Entonces me parece el mayor problema económico porque es el que obstaculiza la sostenibilidad de la vida. En El Salvador siempre ha existido una carencia en cuanto a políticas públicas que aborden verdaderamente o integralmente el problema de la pobreza en El Salvador. A pesar del entusiasmo inicial y la promesa de una revolución financiera, la realidad ha demostrado ser más complicada de lo que el gobierno de Bukele había previsto. La adopción forzada de esta criptomoneda como moneda de curso legal ha generado controversia y ha enfrentado a la población con obstáculos técnicos y falta de confianza para emplearla en su vida cotidiana. Si bien el Bitcoin continúa siendo parte del panorama financiero salvadoreño, las expectativas iniciales de prosperidad y adopción masiva aún están lejos de cumplirse. El camino hacia la plena realización de las aspiraciones de El Salvador en el mundo de las criptomonedas es incierto y requerirá un enfoque cuidadoso y una consideración de las lecciones aprendidas hasta ahora para que ésta sea de beneficio para toda la población salvadoreña y no solo para un pequeño círculo de emprendedores extranjeros expertos en el manejo de criptomonedas.